es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Les damos la bienvenida. Esta es la Iglesia Ministerios Hispanos, EPSIBA. Se siente honrada de compartir la palabra del Señor con ustedes. En este ciclo de seminarios que estamos desarrollando, a partir del día de hoy vamos a hacerlo del segundo pilar, la doctrina de la revelación. Gloria al Señor Jesucristo. Y en esta noche el título de la enseñanza es Politeísmo versus monoteísmo. Gloria al Señor Jesús. Recordemos un poquito este enfoque del seminario. Estamos desarrollándolo desde 4 ángulos, hablando del primer ángulo, la doctrina de salvación; el segundo ángulo, la doctrina de la revelación; el tercer ángulo, la doctrina de la santidad; y cuarto ángulo, la doctrina de la alabanza. En esta ocasión vamos a desarrollar la doctrina de la revelación. Pues como tal, hablando de la doctrina de la revelación, vamos a hablar de la identidad de Dios. Vamos a tocar a eso, principalmente vamos a hablar de su identidad, vamos a hablar de su esencia, vamos a hablar de quién es Dios, qué es Dios, si tiene un nombre, cuál es el nombre. Vamos a identificar plenamente a ese Dios al que estamos siguiendo y amamos entrañablemente. Entonces vamos a identificarlo para la gloria de Él mismo. Ahora, un pasaje en las Escrituras para guiar esta parte es lo que expresa Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Gálatas 3:20 dice: pero Dios es uno. Antes de poder entrar a la doctrina de la revelación, cabe la pena poner en el contexto histórico, ¿no? Hablando un poquito de historia acerca del politeísmo. ¿Por qué necesitamos hablar del politeísmo? Porque tenemos que poner en un contexto la revelación del Señor. Y el contexto es el contexto histórico desde todo punto de vista, en el que vamos a hacer una comparación tanto bíblica, ¿no?, como teológica acerca de la identidad de Dios. Entonces, por esa razón es importante colocar en ese contexto histórico del politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La definición, de acuerdo a la Enciclopedia de Historia, lo define como la veneración de varios dioses o divinidades, ¿no?, de forma simultánea, en donde cada deidad, dice, posee un aspecto de Dios supremo. Ahora, la palabra politeísmo deriva del griego poli, que significa muchos, y teos, que significa Dios. Entonces, el politeísmo trae consigo muchos ritos especiales, ¿no?, y representaciones particulares para cada dios, las cuales pueden estar relacionadas con una propiedad, como un fenómeno natural, por ejemplo, de la naturaleza. Puede estar relacionado como un Dios que controla una parte de la naturaleza, o un Dios que está implicado en este sentido. Entonces, las religiones politeístas representaban a sus dioses con esas características y rasgos humanos, combinados muchas veces con animales o con los poderes de la naturaleza al que están vinculados, lógicamente, ¿no? Ahora, durante toda la historia de la humanidad hubo adoración. ¿Por qué? Por los fenómenos naturales ancestrales asociados a los dioses. Las referencias iniciales
se derivan del animismo. Dice que es la creencia de que todo lo animado o inanimado tiene un alma. Luego surge, dice, lo sobrenatural y la perspectiva de que los fenómenos naturales podían estar o ser controlados a través de mecanismos paranormales o desconocidos para la mayoría. Entonces, de esta forma surgió también la necesidad de tener, dice, o creer en varias entidades superiores que pudieran dominar todo lo que no estuviese al alcance del ser humano, ¿no? O del entendimiento humano. Por esa razón, en la antigüedad, la gente adoraba a la naturaleza, a los fenómenos naturales, a todo lo que tiene que ver con esas entidades. Y los temían, por cierto. A ver, seguiremos analizando. Vamos a nombrar algunos ejemplos en la antigüedad acerca de las prácticas politeístas, que era muy común, ¿no? Y estaban presentes en las civilizaciones. Hablando de los egipcios, por ejemplo, en la cultura egipcia se adoraba a múltiples dioses que eran híbridos entre animales y humanos, los cuales se les asignaba poderes relacionados con el universo, ¿no? y con la naturaleza. Los principales dioses egipcios fueron Ra, Osiris, Isis, Horus y Set. Cada dios estaba y tenía un rol dentro de la realidad egipcia, dentro de la cultura egipcia. Entonces, por esa razón, los dioses estaban representados de esa forma. Yendo a la civilización de la Grecia antigua, ¿no? Podemos decir que los dioses griegos poseían características humanas. Tenían carácter fuerte y tenían poderes sobre los fenómenos de la naturaleza, y como eran con rasgos humanos, las personas los temían, los respetaban y los, en cierto sentido, adorados por esas características humanas que desplegaban. Ahí está, por ejemplo, Zeus, Poseidón, Ares, Hermes, Artemisa y Atenea, que eran dioses que tenían características propias, ¿no? Y además representaban el deseo humano, ¿no? O el anhelo humano de alguna cosa, alguna riqueza, algún don o alguna situación que el hombre requería de cada uno de estos dioses. También en la Roma antigua, al igual que los griegos, los dioses romanos tenían comportamientos humanos, ¿no? Los principales fueron Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva y otros. Estos dioses en la Roma antigua tenían esa característica también, al igual que en Grecia, de controlar partes de la naturaleza o tener dominio de algunos fenómenos naturales. Por eso se los atribuía divinos. Y entonces esta situación en la que se movía básicamente la historia en la antigüedad acerca del politeísmo. Se puede hablar de muchas otras cosas más, hablando en la antigüedad de muchas otras religiones también que existían, pero estas tres son las más importantes para nombrar, porque necesitamos poner en un contexto, vamos a decir, no tan profundo, sino más que todo para conocimiento de ustedes, mis hermanos. Ahora, ¿qué tenemos en la actualidad? En la actualidad, a pesar de que en la actualidad es difícil encontrar religiones politeístas, todavía dice existen algunas que sí practican esta forma de adoración, ¿no? Las más notables son el hinduismo. Los hindúes tienen un dios supremo, pero reconocen una gran cantidad de dioses. La filosofía hindú, tales como Vishnu, Shiva, Kali, Krishna y entre otros.
Entonces, la filosofía hinduista también reconoce un Dios tripersonal, ¿no? Entonces, en este sentido se manifiesta la creencia de la religión hindú. ¿Qué les parece, hermanos? Hablando de una parte muy importante de la cultura en la actualidad, está también nombrar la religión sintoísta de Japón, rinde culto a diversos fenómenos, no a los fenómenos naturales, tales como ahí están Amaterasu, Otei e Irani, que tenían la finalidad de controlar ciertos fenómenos naturales, cada uno su propia característica y su propia necesidad. También para los japoneses era representada en el apego a cada uno de estos dioses dentro del sintoísmo japonés. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Así era dentro de esta cultura en la actualidad. Muy bien, a ver, vamos a hablar ahora acerca de una corriente muy, vamos a decir, muy notable en la actualidad y que es necesario nombrarlo porque de estas religiones que en la actualidad se practican provienen muchas creencias. Hablamos del neopaganismo. El neopaganismo está inspirado en religiones politeístas anteriores al cristianismo, rinde culto a la brujería, a la Wicca, al sincretismo andino y otros. Lo notable en el neopaganismo, las divinidades vienen en tríadas, ¿no? Y por favor lo van a anotar eso, ¿no? Su representación por lo general es en tríadas. Y esto tiene un objetivo que más adelante, cuando analicemos hay una corriente que en el cristianismo se denomina trinitarianismo, ahí lo vamos a analizar con más profundidad y asociar con esta forma del neopaganismo que viene manifestándose en la actualidad. El neopaganismo es una religión que, como su nombre lo indica, es un culto abierto a las divinidades paganas, más que todo al enemigo, ¿no? A través de sus prácticas religiosas están bien fijadas en la sociedad y en la actualidad aún se siguen practicando. Bueno, hasta aquí hemos mencionado algunos ejemplos de politeísmo tanto en la historia como en la actualidad. Ese es el contexto en el que nos vamos a mover, en el que la fe cristiana se está moviendo en la actualidad. Ahora, existe vamos a decir, otra corriente llamada monoteísmo en la historia. Vamos a analizar el monoteísmo en la historia. Ahora, ¿qué es monoteísmo? De acuerdo a la Enciclopedia de Historia, monoteísmo consiste en la creencia de que existe un solo Dios, ¿no? La palabra como tal se compone del prefijo griego mono, que significa uno, y teos, que significa Dios, y el sufijo ismo, que significa enseñanza o doctrina. Entonces, para esta enseñanza o doctrina, el ser supremo y todopoderoso y creador del universo es Dios, ¿no? Y Él es el principio y causa y fin de todo. En este sentido, el mundo tal como lo conocemos, es imposible concebirlo fuera de la existencia de este Dios, ¿no? Eso es lo que el monoteísmo, en la actualidad y a través de la historia propaga. Hablando del monoteísmo, vamos a hablar de los principales representantes. Hay tres corrientes dentro del monoteísmo que necesitamos nombrarlos. Ahora, las religiones monoteístas
dice, es profesado por las llamadas religiones de Abraham, o que derivan de esa simiente. El islamismo, por ejemplo, es una de las corrientes que derivan precisamente de esa simiente. Cree solamente en un solo Dios. En este sentido, es una religión en la que todos los actos de adoración, rezo, oración, peregrinación, prácticas religiosas de oración especialmente, no pueden ser dirigidas a ninguna otra deidad que no sea Dios. Para los musulmanes, solo pueden suplicarle a Alá, al punto de que está prohibido, como les dije, pedir a profetas o a otro tipo de intermediarios como ángeles, ¿no? Y además el Islam es una religión muy celosa y muy extremista, ¿no? Como ustedes pueden ver en la actualidad, hay muchas manifestaciones islamistas de gentes que tienen extraviada, vamos a decir, en cierto sentido, el verdadero mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces promueven el odio, el resentimiento contra las personas que no profesan su fe. Otra corriente monoteísta, que es muy antigua, por cierto, es el judaísmo. El judaísmo es la más antigua de las religiones monoteístas, ¿no? Es la más antigua de las religiones actuales, por cierto. Los judíos solo admiten la existencia de un Dios soberano, absoluto de la tierra, todopoderoso, creador del universo, que eligió de entre todos los pueblos al pueblo hebreo, ¿no? La religión judía, especialmente los que son extremos dentro de la religión judía, rechazan cualquier otro tipo de manifestación, inclusive rechazan al cristianismo, ¿no? Rechazan a Jesucristo y todas esas prácticas que en la actualidad los cristianos venimos desarrollando, ¿no? La verdadera religión judía es una religión que en alguna medida se ha extraviado del verdadero mensaje de Dios y en su palabra. Bueno, ese es el judaísmo. Por último, vamos a tocar al cristianismo. El cristianismo se autodenomina monoteísta. ¿Por qué decimos se autodenomina? Porque dentro del mismo cristianismo hay algunas discrepancias. Pues dice que creen en la creencia de un solo Dios, de un ser supremo, Padre y Creador del universo. Ahora, hay quienes cuestionan pues la naturaleza monoteísta del cristianismo, puesto que dentro del mismo cristianismo hay varias corrientes que contravienen al monoteísmo, ¿no? Como por ejemplo, vamos a nombrar las variaciones del cristianismo, hablando del dogma trinitario, ¿no? Por ejemplo, el dogma trinitario es una variación del monoteísmo, ¿no? Que dentro de la misma corriente se pueden distinguir dos tendencias, ¿no? Por un lado, algunos trinitarianos enfatizan en la unidad de Dios, ¿no? Sin tener un entendimiento cuidadosamente desarrollado, ¿no? Piensan que Dios es una unidad y como toda una unidad puede ser conformado por varias personas. En este caso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cambio, hay otra corriente dentro del mismo dogma trinitario que son los triteístas. ¿Quiénes son los triteístas? Para los cuales Padre, Hijo y Espíritu Santo está totalmente separado. Son dioses separados, pero que viven en común acuerdo, ¿no? Entonces esta doctrina es una corriente triteísta. Ahora, dentro de estas dos corrientes existe una tercera, los dualistas,
o la doctrina binitaria, la cual clasifica solamente a la persona del Padre y del Hijo, pero no lo clasifican al Espíritu Santo como parte de la deidad, ¿no? Entonces, por esa razón, hay algunas corrientes religiosas que agarran el binitarianismo como parte de su dogma, ¿no? El bien y el mal, lo bueno y lo malo, día y noche, por ejemplo, es la dualidad que los binitarios presentan al momento de justificar su creencia. Muy bien. Dentro del cristianismo también hay otra corriente que es monoteísta, estricta. Los monoteístas estrictas, dice, caen en dos categorías. Una categoría asevera que hay solamente un Dios, ¿no? Pero lo hace por negar de una manera u otra la plena deidad de Jesucristo, ¿no? En este están, por ejemplo, caen los judíos convertidos, o los judíos, ¿no? Pero más que todo, hablando del cristianismo, hay una corriente que es el monoteísta estricta, que creen, por ejemplo, la categoría que hay solamente un Dios, pero lo hace por negar de una manera u otra a la deidad de Jesucristo, ¿no? En este punto está representado la historia primitiva de la iglesia por los monarquistas dinámicos, tal como Pablo de Samosata, y por los arrianos, guiados por Ario. Estos grupos se relegaban a Jesús a la posición de un Dios creado, un Dios subordinado o un Dios menor. La segunda categoría de monoteístas cree en la existencia de un solo Dios, pero cree además que la plenitud de la deidad se encuentra manifestado en Jesucristo. Ellos creen que el Padre, que el Espíritu Santo, son manifestaciones, oficios o relaciones del único Dios ha demostrado al hombre, ¿no? Entonces, los historiadores de la Iglesia han utilizado los términos modalismo o monarquianismo modalístico para describir este punto de vista, como mantenido por tales líderes de la iglesia primitiva como Noeto, Praxias, Sabelio, ¿no? Entre los cuales podemos citar. En el siglo XX se cree que ambos, la unicidad indivisible de Dios y la plena deidad de Jesucristo, usan frecuentemente los términos unicidad para describir su creencia. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en esta noche, hermanos, es definir bien la cosa. Cuando mencionemos la identidad de Dios, vamos a utilizar ese término, el término unicidad, que significa calidad de único, a diferencia del término unidad, que puede hacer referencia a una unidad compuesta fácilmente, que no es apoyado por la palabra de Dios ni por el verdadero monoteísmo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, hermanos, a partir de hoy, hablar de la unicidad de Dios, ¿no? Este es el término que vamos a utilizar, unicidad de Dios. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Les agradecemos infinitamente por participar en el estudio introductivo del segundo pilar. En este seminario, y en especial en este segundo pilar, lo que vamos a hacer, hermanos, es explicar, es abordar la identidad de Dios, ¿no? En su esencia bíblica, ¿no? Vamos a analizar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a Dios? Hasta aquí, lo único que hemos analizado es un poco de historia, un poco de teología histórica acerca del politeísmo y del monoteísmo. Solo historia hemos tocado, cómo la sociedad define
la creencia, ya sea al politeísmo o ya sea al monoteísmo, desde todo lo que se les ha mostrado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a partir de hoy es hacer un desarrollo explicativo y analítico de lo que es la identidad de ese Dios maravilloso al que seguimos, que por cierto, hermanos, gloria a Dios, es un Dios hermoso, al cual, hermanos, necesitamos conocerle, al cual necesitamos identificarle de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su santa palabra. No vamos a analizar a Dios desde un punto de vista filosófico, ni desde un punto de vista, vamos a decir, teológico, muerto del entendimiento humano. No, sino vamos a analizar a la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios que es por excelencia. La Biblia es la palabra de Dios, es la expresión de la revelación de nuestro Dios para nosotros. Por lo tanto, hermanos, nos vamos a fundamentar en la santa palabra de Dios a partir del próximo tema que vamos a estar hablando de la identidad de Dios. Precisamente vamos a tocar este tema, hermanos, gloria a Dios, desde el punto de vista bíblico, estrictamente bíblico. Amén, gloria al Señor, para la gloria de Dios. Y la próxima clase vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Un saludo a todos ustedes. Seguiremos investigando, seguiremos escudriñando la palabra de Dios, que es muy importante, hermanos. Y saldremos del mundo religioso de nuestro tiempo. Saldremos, hermanos. No nos conformaremos a este siglo. Amén. Y a las religiones, vamos a decir, entre comillas, monoteístas, ¿no? Dios mediante, hermanos, para la gloria de Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Queremos seguir analizando, queremos seguir aprendiendo, Señor, en este día. Ayúdanos, Señor, a desarrollar de la mejor manera posible, desde la perspectiva de tu palabra, Señor, tu entendimiento sobre este tema que es tan importante para la salvación. Gracias, Señor, en tu nombre, amado Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana con un estudio similar en el nombre de Jesús. Adonai Elohim.